Buenas noches a todos, bienvenidos a Teología con Café. Y quiero pedirle a mi hermano Rafael Rivera que nos dirija en oración. Rafael, desde el Zamorano Francisco Morazán, Honduras. Adelante, Rafael. Buenas noches, hermanos. Estaba leyendo algo que pareció muy propicio para aplicarlo a lo que estamos aprendiendo ahora. Es Proverbios 2, versículos 1 y 5. Dice, Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos. Y en el 5 dice, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Amén. Señor, eso es lo que estamos agradeciéndote hoy, que estamos aquí reunidos en tu nombre y en tu presencia, Padre, para pedirte que abras nuestros corazones, que nos des entendimiento, Padre, para comprender tu palabra, para aprender a discernir en tu palabra, Señor, para aprender a entenderla y a entenderte a ti a través de ella. Gracias porque tu palabra es verdad, Señor. Enséñanos a conocer esa verdad. Enséñanos, Padre, a hacerla parte de nuestra vida, a guardarla, a atesorarla, Señor. Y enséñanos a comprenderla y a comprenderte a ti a través de lo que estamos aprendiendo en este seminario, Señor. Bendícenos, guárdanos, bendice a Mike. Gracias por esa disposición que le has dado, Señor, de querer compartir sus conocimientos acerca de tu palabra y de ti, Señor. Ayúdanos a que nosotros también pongamos en práctica para nuestras vidas y para enseñarle a otros lo que aquí estamos aprendiendo. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, Rafael. Y qué buenos textos los que nos has compartido, que en efecto sean así en la vida de cada uno de nosotros. Gracias a todos por estar aquí. Gracias por estar con la buena disposición de ser transformados día con día en discípulos de Jesús, pero también a partir de ahí avanzar a hacer discípulos. Vamos a tener hoy una clase de colaboración más, de ejercicio, de práctica con la observación, interpretación y aplicación que hemos venido repitiendo casi desde el inicio de estas clases y talleres. Pero antes quiero que hagamos un ejercicio para contribuir a la bienvenida de aquellos que se han sumado a partir de las últimas semanas. Así que vamos a compartir esta imagen con ustedes y responder, ¿qué es Teología con Café? En primer lugar, y fundamentalmente es un programa de formación virtual en discipulado cristiano. Eso es lo que es, formación en discipulado. ¿Cuál es nuestro nombre? Nuestro nombre es, en efecto, Teología con Café. Y recordarán ustedes que hicimos todo un ejercicio de inspiración, ¿no? Comentando toda esta relación del café con la teología. Y en ese sentido, yo les invito a ver el programa número 0, que fue el programa de lanzamiento donde describimos de qué se tratará Teología con Café. Este es nuestro nombre. Y tenemos un lema. El lema es conversaciones que transforman, convicciones que trascienden. Y hemos dicho que la primera, más grande y más importante conversación es la que en intimidad tenemos
cada uno de nosotros con nuestro Padre Celestial. A partir de allí conversamos también entre nosotros y esa conversación se convierte en las convicciones con las cuales nosotros vamos a hacer discípulos, convicciones que trascienden. Nuestro método, hemos usado estos conceptos en primer lugar de clarificar y cumplir la idea de que la intención es aprender a interpretar el texto bíblico para obedecerlo, para cumplirlo. ¿Qué con esto? De esa forma estamos participando en el día a día en nuestra propia transformación. Transformarse significa ser discípulos y trascender significa hacer discípulos. Y por eso decimos que es esencialmente un programa de discipulado, porque estamos aprendiendo de las escrituras para enseñar a otros acerca de las escrituras. Dijimos en una de estas primeras clases que la gran comisión que aparece en Mateo 28, versículos 18 al 20, es un mandamiento eminentemente y fundamentalmente educativo, formativo, porque el Señor dice, enséñenles a guardar todo. Y eso, mis hermanos, es formación. Bien, nuestro sistema acá es clases teóricas y talleres colaborativos. Mediante estas clases, pues yo me tomo el tiempo de compartir mucha teoría con ustedes, que la convierto en documentos, que se los envío previamente. Aquí aprovecho para recordarles que es importante que estén todos en el grupo WhatsApp, porque allí yo mando los materiales de la clase que vamos a ver esa semana y da la oportunidad para que ustedes tengan retroalimentación con ese tema. En el grupo WhatsApp, los chats duran solamente 7 días y después se borran. Y como les he comentado, estoy reconstruyendo el canal de Telegram para que ahí sí lo tengan todo permanentemente sin que les tome memoria en su teléfono, tanto los videos como los materiales desde el primer día. Clases teóricas y también talleres colaborativos, porque aquí en este momento tenemos la oportunidad de que ustedes participen activamente. Ya han participado varios hermanos que han traído su producción y en estas últimas dos clases hemos estado con Loani revisando también su producción y todos colaborando, porque aquí se trata de ese unos a otros, la mutualidad que con tanto énfasis nos da los evangelios y las escrituras del Nuevo Testamento, las epístolas en particular, para que nos edifiquemos unos a otros. Hasta aquí, esto es lo que ustedes han conocido de teología con café y ya ustedes se dieron cuenta que todo esto es un juego de palabras que usa la letra T y la letra C. Todo esto es un juego de palabras que combina estas dos letras en todo lo que es teología con café. Pues hoy les tengo un agregado que no les he presentado antes. También tenemos, además de nombre, además de lema, además de método, además de sistema, valores. Valores que nos distinguen y que nos unifican, que nos hacen sentir que esto es de todos nosotros. Y eso es lo que voy a presentarles hoy, así en términos generales, porque, déjenme decirles, son 12 valores y lo bonito es que también empiezan con C y con T.
Y a partir de la próxima clase, cada clase vamos a presentar uno de estos valores en los primeros minutos de la clase. Y así que nos vamos a tomar 12 semanas con la ayuda del Señor para cubrir estos 12 valores. Son 12 valores que los he dividido en 3 grupos. El primer grupo es el de valores internos que tienen que ver conmigo, con mi corazón, con mi espíritu. El segundo grupo es el de los valores formativos, aquellos que tienen que ver con la parte doctrinal, con la parte teórica, con la observación y con la interpretación. Pero, como hemos también mencionado ya en una clase, para mantener el equilibrio entre lo doctrinal y lo práctico, tal como se lo recordé hoy en el chat, para no caer en los extremos de intelectualismo, ¿verdad? Solo letra, solo Biblia y nada de obediencia, nada de práctica, nada de acción. Perdón, intelectualismo. Y el otro extremo, el del fanatismo, que no, hermano, lo más lindo de la vida es el amor y que amémonos y que evangelicemos y esto y lo otro, pero sin doctrina, práctica sin doctrina, actividad sin doctrina, es solamente eso, activismo, fanatismo. Pero eso, ni el intelectualismo ni el fanatismo son discipulado cristiano. El discipulado cristiano me lleva de valores formativos a valores misionales, de acción, de práctica, de servicio, de gran comisión, de alcanzar el mundo. Todo comienza con nosotros, pero avanza hacia nuestro prójimo. Los valores internos serán el valor de la comunión. Aquí vamos a hablar mucho de la oración, especialmente de la comunión con Dios. Entonces, vamos a tener el valor de la contrición, es el hecho que tiene que ver con mi actitud humilde para aprender. El tercer valor es el de la conciencia, la capacidad de autocriticarme, de autoevaluarme constantemente, no solo en lo que estoy entendiendo, sino lo que estoy aplicando. Y el tercer valor es el de la transformación, es el valor del reaprendizaje. Esto tiene mucho que ver con la renovación de nuestra mente. Ojo, recuerde, cuando la escritura habla de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, está hablando de la renovación de mi mente que me lleve a tratar mejor a los demás, como lo enseña todo el capítulo 12 y capítulo 13 de Romanos. Los valores formativos son aquellos valores que me dan algo, con los cuales adquiero. Los primeros son lo que yo soy, lo que yo estoy creciendo, el conocimiento, la profundización del conocimiento de las escrituras, la templanza como disciplina, el tesón como diligencia y la teología como doctrina. Van a ser nuestros 4 valores formativos. Y nuestros valores misionales van a ser la colaboración. Colaboramos. Recuerde, estos son clases y talleres. Este no es un espacio, digámoslo así, para, para, para que uno hable y todos los demás callen. No, aquí tenemos la oportunidad como una clase, no como una predicación, no como una conferencia, como una clase
en la que preguntamos, en la que ustedes, por causa del valor de contrición, humildad, de autocrítica y de reaprendizaje, estarán dispuestos a ser corregidos. Este es un espacio para la corrección, porque es una clase, como que si usted estuviera en la escuela, como que si usted estuviera en el colegio, como que si usted estuviera en la universidad. Es una clase y tenemos que mutuamente edificarnos unos a otros, corregirnos unos a otros, que ese es precisamente el punto del crecimiento. El testimonio será otro valor, la tenacidad será otro valor y el coraje será el valor que yo le llamo en el contexto del programa el broche de oro, la hora de la verdad, la prueba o demostración de qué estamos hechos. Porque tener todo este conocimiento, tener toda esta experiencia, hermanos, y callar, tener todo esto y no actuar, créame, no sirvió, no sirvió. Y ese es el gran desafío que yo voy a hacerles a ustedes, que desarrollen ese coraje, esa valentía como la que tuvo Josué, ese denuedo como lo que tuvieron los apóstoles en el libro de los Hechos, que mientras más los perseguían, más hablaban. Esa determinación como la de Pablo cuando dijo, creí, por lo cual también hablé. Con eso nos graduamos, hermanos, con el coraje. Así que a partir de la próxima semana estaremos viendo uno a uno esto, si no necesariamente lo vamos a ver en este orden. Así que les animo a hacer su parte en todo esto. Pues bueno, avancemos esto ya a manera de recordatorio. Esto es lo que venimos hablando en relación a la aplicación de los principios generales de interpretación, que vimos tres: las escrituras, interpretan las escrituras, el método literal, que toma a la escritura como lo que es, literatura con la gran diversidad de figuras de lenguaje que vimos, como más de 20, y el tercer principio, el principio de gramático histórico. Y esto nos lleva a la disciplina de estudiar la Biblia inductivamente. Esto es parte de la disciplina. Cuando hablo del valor de la disciplina, hermanos, que tuviéramos que constancia, determinación en nuestro método de estudio inductivo, porque estoy expuesto a escuchar tantas enseñanzas, predicaciones, conferencias, clases, y es tan triste cuando tenemos la responsabilidad de comunicar un mensaje como de parte de Dios y no somos disciplinados en aplicar el método inductivo. Siempre vamos a hacerlo así. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Y qué significa para mí? ¿Cuál es el problema de no hacerlo así? Tres errores. El riesgo de cometer tres errores garrafales. ¿Cuáles son estos errores? ¿Cuáles son estos errores? Repito, la disciplina, hermanos.
La disciplina es al estilo Billy Graham, como lo mencioné antes. Billy Graham decía, la Biblia dice, y citaba textualmente un versículo. ¿Y qué hacía después? Lo explicaba. Es exactamente lo que hacía Esdras. Allá en Esdras 7:10, lo que hacía Esdras en Nehemías 8. La Biblia dice, digo el texto y lo explico. Eso es la evidencia de que yo pasé por la observación, interpretación y aplicación. Lo contrario es, hermanos, hoy vamos a hablar de las cosas lindas y las cosas más lindas de la vida es esta. Ah, por cierto, hay un versículo aquí que parece que me respalda y estoy haciendo la exageración porque eso es ser deductivo y forzamos a que la Biblia diga lo que nosotros queremos que diga. Y por eso insistiremos, tengamos la disciplina del método inductivo que pasa por el OIA, que nos obliga a pasar por el OIA sin dejar por fuera a ninguno de ellos. Si dejamos por fuera uno de ellos, estos son los errores. El primer error es que si observamos y aplicamos, pero no interpretamos, estamos pervirtiendo la verdad. Si interpretamos y aplicamos sin observar, estamos distorsionando la verdad. Y si observamos e interpretamos sin aplicar, pues estamos obstaculizando la verdad. Y pues ustedes ya tienen material ampliado de esto. Hoy solo estoy haciéndolo como un recordatorio. Animarles, ahí están todos los videos de las 13 clases anteriores, ir viéndolos uno por uno en diferentes momentos, diferentes espacios. Si se perdieron alguna clase, por supuesto, a ustedes que se suman, han sumado después, pues invitarles a eso, comenzar desde la clase 0, que es la que presenta el programa completo, y de ahí una por una vamos creciendo en esto. Así que este es un buen momento para nuestro ejercicio de colaboración de hoy. ¿Qué significa esto de ejercicio de colaboración? ¿Qué espacio es este? Bueno, ese será o es ya propiamente dicho, aunque no lo haya definido con ustedes, uno de nuestros valores. Aquí venimos con una actitud humilde, nos hacemos vulnerables, ¿verdad? Cuando vino Oscar, cuando vino David, cuando vino Simon, se hicieron vulnerables porque ellos nos comentan su trabajo, la aplicación de lo que están aprendiendo acá y tenemos los demás la oportunidad de refrendarlos. Luego entramos a este ejercicio con Loan, donde una vez más nos presenta ella con vulnerabilidad, con humildad. Esto es lo que he hecho hasta ahora. Hermanos, ayúdenme, colaboren, contribuyan. Muéstrenme si hay algo que no vi. Y a eso nos vamos a prestar todos, porque se trata precisamente, véanlo así, de un entrenamiento. Así que vamos a dar paso a Loani para que continuemos con el ejercicio. Yo se lo mencioné ahí por el WhatsApp, qué es lo que vamos a hacer con lo que Loani nos presenta. Ella, pues ya ese es digámoslo así, su producto final. Ya eso nos lleva de una manera amplia a una aplicación general, pero nosotros vamos a comparar esa aplicación general que ella hace con el texto que ella está citando y nos vamos a preguntar, vamos a buscar observar, recuerdan que como quién, cuándo, dónde, a qué horas, por qué, todo esto. Y vamos a interpretar a la luz de los principios que hemos aprendido y entonces vamos a decir, Loani, o vamos a decir, Loani, ¿no te parece que te hizo falta esto?
Por favor, Loani, adelante, bienvenida. Hola, buenas noches, compañeros, hermanos en Cristo. Bueno, aquí estoy nuevamente, como dijo Mike, presentándome ante ustedes para compartirles mis ideas, mi proyecto y claro, en humildad nuevamente, ¿verdad? Pedir su consejo porque dice el Señor que en la multitud de consejeros está la sabiduría, así que ustedes son mis consejeros hoy. Bueno, para los que no estuvieron, para ver si podemos entrar un poquito en materia, que escuché que hay nuevos integrantes, bienvenidos. Qué bueno que estamos aquí en esta comunidad, ¿verdad? Aprendiendo algo que son los negocios de nuestro Padre. Y solo para explicarles un poco, ¿verdad? Este proyecto se trata de cómo manejarlo de las emociones con la vida de Salomón. Entonces utilizo tengo varios temas a lo largo de lo que escribí en el libro y al final de cada tema yo cito un texto bíblico y ya, claro, estoy tratando de utilizarlo de la OIA, ¿verdad? Observación, interpretación y aplicación. Hoy hablando con Mike, me di cuenta que como este es un libro dirigido a personas donde yo en lo personal trato de crear como conexión con el lector, si ustedes se fijan, la vez pasada les explicaba que yo iniciaba con las preguntas, en donde básicamente yo estoy haciendo como la aplicación de entrada, pero como para que la persona se haga la pregunta y en lo que va leyendo, pues encuentre la respuesta que el Señor le muestra. Entonces, en este caso, pues ya nos queda dos versos de los que hablamos con Mike y el primero es en las relaciones como padres de familia. ¿Cuál es nuestra postura? Cómo nosotros debemos enfrentar esas emociones que a veces como padres no sabemos cómo enfrentarlas, ¿verdad? Cuando nuestros hijos están en desarrollo y muchas veces cuando somos padres por primera vez, segunda vez, los hijos son diferentes, la manera de disciplinar y corregir a los hijos, pues se vuelve complicada o a veces desconocemos cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces yo dirijo al lector a Proverbios 13:24. No sé si ya pueden ver la pantalla en full. Sí, sí, Ah, sí la vemos. perfecto. Ok, muy bien, gracias. Entonces, oriento, por ejemplo, al padre de familia a este verso que dice, si amas a tu hijo, corrígelo. Si no lo amas, no lo castigues. Entonces, la pregunta de reflexión de inicio que hago es, ¿cómo es la relación con mis hijos? ¿Es armoniosa? ¿Es la disciplina dada desde el enojo o desde el amor? Salomón, con su sabiduría que trasciende el tiempo, nos enseña que la disciplina es una muestra de amor y cuidado, no de crueldad. Los padres que corrigen a sus hijos buscan su bienestar y los ayudan a crecer con principios sólidos. La corrección ayuda a los niños a entender límites y a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. ¿Qué piensan ustedes acerca de esto? ¿Creen que engloba en sí lo que el Señor nos está diciendo con el verso con respecto a lo que les estaba explicando de lo que yo intento con el libro, ¿verdad? Asimilar lo de las emociones, en este caso de las relaciones entre cómo debe ser la relación del padre hacia el hijo, ¿verdad? Al no saber cómo guiar a sus hijos, ¿verdad? Y con respecto en este tema particular de la corrección. Bien, entonces, adelante, hermanos. Si alguien quiere hacer un comentario, eh, pide la palabra, levanta la manito y yo le doy que active su micrófono. Eduardo Rosales, adelante, Eduardo. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí. sí, sí, te escuchamos. Muy buenas noches, Mike. Leani, mucho gusto. Bien, interesante lo que tú colocabas acá en tu interpretación de este proverbio. Y la pregunta que yo mismo me hago, ahora ya en modo abuelo, que estoy disfrutándolo, y tú lo mencionabas, quizás valdría la pena ampliar un poquito entre la diferencia entre lo que es corregir y castigar. Tú lo mencionabas, hay diferentes formas de hacerlo,
y tú aquí lo presentas, pero creo de que todos van a estar de acuerdo, los padres, en que hay que corregir al hijo, pero donde quizás queda todavía un poquito más que se puede avanzar es en esa diferencia en qué significa corregir y qué significa castigar, porque se ponen como en una contraposición, ¿no? Corrígelo, pero no lo castigues. Pero ¿cuál es realmente la diferencia? ¿Qué es esa definición, si lo queremos llamar de esa manera, entre corregir y castigar? Creo que es una diferencia importante hacer al lector para guiarlo un poco más en esa diferencia que quizás no todos la llegamos a tener tan clara. Ese sería el comentario, pero por lo demás, súper interesante y que obviamente creo que capturas el interés, ¿no? Del lector, precisamente aquellos que están lidiando, ¿no? Con esa corrección de sus hijos, a hacerse estas preguntas. Ujú. Muchas gracias por su participación, Eduardo. De hecho, toco el tema de los abuelos más adelante también, pero no es uno de los versos que traje en esta noche. Pero es bien interesante porque tenía ese dilema ya que lo menciona. Y de hecho, donde en la última oración, si usted se fija, la corrección ayuda a los niños a entender límites y a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Pensé en cambiarla entre el castigo, ayuda a los niños a entender el límite, pero gramaticalmente, si usted se lee la oración anterior, dice, los padres que corrigen a sus hijos buscan su bienestar y los ayudan a crecer con principios sólidos. Lo hice más como una consecuencia de ese otro párrafo, perdón, de esa otra oración, ¿verdad? Para concluirla siempre con lo de la corrección. Y realmente que creo que sí es importante porque también lo pensé. Así que yo creo que es bien válida su observación y muchas gracias, Eduardo. Así que ya el Señor habló, ¿verdad? Muchas Bien, gracias. muy bien, yo quisiera aportar algo aquí en este aspecto. No estrictamente en cuanto a la observación, interpretación y aplicación de este texto específico en el uso de estas dos palabras, corrección y castigo. En efecto, bíblicamente tienen implicaciones distintas. Sin embargo, vale que observemos especialmente en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios hace uso de figuras de lenguaje especiales, que más que figuras pueden ser consideradas um, como estilos propios de la cultura, del nivel de, digámoslo así, de educación del escritor bíblico en este caso, porque créanme, el Señor es tan dueño de su palabra que hay 40 autores en la Biblia que desde los que pudiéramos decir más sencillos, con menos preparación, hasta sabios del nivel de Salomón, que venían los reyes vecinos solo para escuchar de su sabiduría. Entonces, el libro de Proverbios tiene elevaciones que debemos tomar en cuenta. Una de ellas es precisamente versículos como este, que se le llama a proverbios sinónimos o proverbios antónimos, pero que en esencia están señalando un equilibrio en su enseñanza. En ese sentido, estas dos frases son paralelas. Si amas, haces esto. Si no amas, haces lo otro. Pero ese esto y ese otro vienen a ser una acción equivalente. Bien pudiera decir, si amas a tu hijo, corrígelo. Si no lo amas, no lo corrijas. Bien pudiera decir,
Si amas a tu hijo, castígalo. Si no lo amas, no lo castigues. Es más, bien pudiera decir, si amas a tu hijo, corrígelo. Si lo odias, no lo corrijas. Si amas a tu hijo, castígalo. Si le guardas rencor, no lo castigues. Entonces, en ese sentido son contrapeso, equivalente y no estrictamente dos cosas distintas. Repito, esto es una manera de expresarse. La pregunta, la observación de Rafael y el intento de Loani son certeros ambos. Entendamos todo y observemos que el libro de Proverbios usa mucho este tipo de expresiones. Por ejemplo, hay un proverbio que dice, no le contestes al necio conforme a su necedad. Contéstale al necio conforme a su necedad. Pareciera que uno queda, bueno, que se ponga claro, pues. No le contestes conforme a su necedad. Sí contéstale conforme a su necedad. Las dos frases consecuentes son la misma, pero las dos frases antecedentes son opuestas. Entonces, de nuevo, eso va a requerir que entendamos qué significa conforme a su necedad en un contexto y qué significa conforme a su necedad en otro contexto. Yo le animaba a Loani semanas atrás o para Semana Santa o por ahí, esos días, antes creo que fue, a continuar con esto tomando en cuenta varias versiones de la Biblia. Es un ejercicio que hemos tratado en otras ocasiones cuando encontramos un versículo que nos resulta incómodo o difícil o nos pareciera que está usando una palabra que no me cabe a mí. Entonces voy a otra versión y entonces, tengo una nueva luz al respecto. Y la animaba también por su valentía con un tema tan desafiante y delicado como es el libro de Proverbios. Muchas gracias, Rafael. Podemos avanzarlo, Ani, con otro versículo. Tenemos 15 minutos más todavía y así damos oportunidad a otros. Les recuerdo, ustedes usan la función de levantar la mano, entonces yo les autorizo el uso del micrófono y ya lo pueden encender ustedes como tercer paso. Ok, el siguiente verso es referente al tema que toqué con respecto al futuro incierto, ¿verdad? Muchas personas son sometidas hoy en día al temor que invade cuando no se sabe qué vendrá mañana, ¿verdad? Háblese a nivel político, a nivel económico y en otras áreas, ¿verdad? Entonces, escogí este verso para hablar de eso y que está en Proverbios 16:9. Dice, el hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo. Entonces, la pregunta de inicio, de reto que hago es, ¿confío en mis proyectos o en los designios del Señor? Desde su profunda sabiduría, Salomón destaca la interacción entre la voluntad humana y la soberanía de Dios. Reconoce que los seres humanos tienen la capacidad de hacer planes y tomar decisiones. Al mismo tiempo, afirma que Dios tiene el control último y dirige el curso de los acontecimientos. En esencia, nos recuerda que debemos hacer nuestros planes, pero confiar en que el Señor guiará nuestros pasos. ¿Qué piensan acerca de ese verso? ¿Creen que está
completo o hay algo que se le podría agregar? Bueno, a la aplicación, ¿verdad? No al verso. Sí, exacto. Perdón, sí, valga la aclaratoria, sí, claro. ¿A quién está levantando? A ver, Sioni, por favor, Sioni, tu comentario. Hola, hola, buenas noches a todos. Meditaba en esto y pensaba en que podemos hacer cada uno nuestros planes y de repente creer que en algún momento podemos estar en lo correcto, pero al final del día, si estamos considerando que el Señor eh, tiene, como dice el verso, Él marca el rumbo o determina realmente o nos va a ayudar a entender que lo que estamos haciendo va a dar el fruto adecuado de acuerdo a su voluntad. Podemos nosotros considerar cualquier escenario, cosas que de repente pueden estar bien, de acuerdo a nuestro criterio, pero en realidad, como dice aquí la última palabra la tiene el Señor para darnos cuenta si lo que estábamos haciendo o no está alineado con lo que Dios quiere. Muy reflexivo. No sé si de repente estoy en el tema de lo que estaban comentando aquí, lo que estaba comentando Loani, pero para mí es justamente eso. Muchas veces yo he planeado hacer un montón de cosas y lo que yo he planeado hacer nunca resulta probablemente como yo espero y al final termina siendo mucho mejor y lejos de lo que yo había considerado porque el Señor está en control. Así Entonces, es. ver su voluntad en medio de todo y que esa última palabra que Él tiene siempre va a ser la mejor. O sea, puedo hacer mi mejor esfuerzo, pero al final de todo esto, el Señor dice o pone el sazón, por así decirlo, si es o no lo correcto, pero siempre lo que Él decida va a ser lo mejor y debo de descansar en eso. ¿Cómo lo siente, Luani? Sí, no, estoy de acuerdo realmente con lo que dice Shoni, ¿verdad? La verdad que sí, es eso, básicamente, ¿verdad? Permitir que sea el Señor que, es decir, esto no significa que de repente no vamos a pensar en el futuro, ¿verdad? Sino que realmente es descansar en el Señor, ¿verdad? Que vamos a tener que planificar porque es necesario, ¿verdad? Planificar, pero con nuestra confianza, como decía Johnny, ¿verdad? Puesta en el Señor, que Él sea positivo o negativo o la respuesta del sí o la respuesta del no, depende del Señor, ¿verdad? No nos quedamos con los brazos cruzados, tomamos acción, pero quien va a dar el fruto al final de cuentas va a ser el Señor. Él será quien pues guíe nuestros pasos, ¿verdad? En todo el proceso. Entonces Muy comparto bien. también lo que dice Sioni, ¿verdad? ¿Escuchan bien? Sí, Adelante, Eli. Ok. bien, bien. Yo, yo creo que en este pasaje es bien importante, porque cuando lo vemos en otras versiones, es lo importante cuando tenemos la oportunidad de ver diferentes versiones. Es bien Sí, importante tener en cuenta que en esto es responsabilidad de nosotros hacer los planes. Al final, Dios en su soberanía, Él toma control de las cosas y Él tiene la última palabra, la última palabra. Entonces yo creo que una de las cosas que nos llama a la reflexión también es el hecho de poder buscar la dirección de Dios para que nuestros planes tengan certeza, porque al final la voluntad de Dios es la que se va a cumplir. Entonces, ¿qué mejor que nuestros planes vayan alineados a los planes de Dios? Entonces, ¿cómo podemos encontrar eso? Es solamente en oración y conectándonos con el deseo de Dios. Entonces, pidiendo sabiduría, como dije en Santiago, ¿verdad? Que pidamos sabiduría para poder planear de acuerdo al corazón de Dios, de acuerdo al Espíritu, como nos llama la palabra. Entonces, en ese pasaje a mí eso es lo que me llama la atención, hermanos. sí. Muy bien, y sobresalto o subrayo la palabra soberanía, la soberanía de Dios y la responsabilidad nuestra. Muchas gracias. Me Bien, gustó la observación de Lee realmente. De hecho, creo que en la parte de las preguntas inicial me gustaría agregar lo que está mencionando Eli,
que a donde dice confío en mis proyectos, en los designios del Señor, ¿verdad? Como él decía, ¿verdad? Buscar esa dirección en oración. Busco esa dirección en el Señor, ¿verdad? Como para hacer al lector esa reflexión y que pues encuentre la respuesta ya en la interpretación, ¿verdad? Me gustó. Gracias, Eli. Excelente. Bueno, ya el pastor él iba a tener ahí sus créditos en el libro. Con tal de que no cobre regalías, ¿verdad? Eli Sánchez voy a agregar acá. No van a cobrar regalías, eso sí. Está Gracias. bueno, está bueno. Gracias nuevamente, Loani, y animarles al resto para que puedan compartir, me mandan antes su intención, puede ser su estudio bíblico, puede ser que están escribiendo un blog, puede ser que están preparando una enseñanza para el próximo fin de semana, puede ser que están de alguna manera dando clases a los niños o sencillamente van a tener un devocional familiar. Lo que queremos hacer es contribuir todos, colaborar unos a otros en revisar tu paso de observación, tu paso de interpretación y tu paso de aplicación. De esa manera vamos a garantizar que cuando tengo el privilegio de hacer discípulos, de discipular a otros, de enseñar a otros, yo con autoridad voy a poder decir, la Biblia dice, la Biblia dice. Hermanos, no. Cosa más triste que alguien pretenda dar una enseñanza bíblica y que la Biblia no está detrás de él para sustentarlo. Por eso nuestra disciplina, observar, interpretar y aplicar. La Biblia dice. Así que yo les agradezco y Bueno, muchas gracias también. Gracias por sus aportes, son muy valiosos. gracias, Luan.